Noel Argañarás. Ella es legisladora en Córdoba. Y bueno, ya hablamos 2 o 3 veces con ella. Y bueno, nos sacamos muchas dudas, ¿no? Siempre es bueno escuchar todas las campanas y me parece de que hoy por hoy lo más importante es charlar sobre el tema de esta aprobación del proyecto para que Córdoba pueda comprar sus propias vacunas y no depender de la nación. La cantidad de vacunas que están llegando a la nación en estos últimos días me parece de que puede hacer de que Córdoba, antes de que compre las vacunas, esté cubierta por lo menos en gran parte. Esto es a mi criterio, llegan 2 millones más la semana que viene. Escuchamos en esta semana también la presentación de las droguerías, de los representantes de las principales droguerías del país, de las que manejan AstraZeneca, de las que manejan Pfizer, muchas fake news con Pfizer y mucho periodista, operador, haciendo lobby y toda la historia, donde estuve de acuerdo. Yo personalmente estuve de acuerdo con Nicolás del Caño. A lo mejor podés tener alguna diferencia, pero las preguntas fueron las acertadas. También quiero dejar en claro que estoy de acuerdo con la posición que tomó la gente de izquierda, tanto Noel, tanto Luciana Echavarría también, que decidieron abstenerse porque ven puntos flojos en el proyecto y bueno, ahora nos va a contar seguramente Noel. Buenos días, Noel, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Bien. Como vos decías, el tema fue uno de los temas más importantes de la semana porque se instaló también nacionalmente, ¿no? O sea, en distintas provincias del país se estaba avanzando en este tipo de proyectos de ley para habilitar a los distintas regionales a la compra directa de vacunas, pero bueno, es justo un día antes del tratamiento en la legislatura de Córdoba, como vos bien contabas, hubo una exposición de los distintos laboratorios. Cabe mencionar que no participó AstraZeneca, que es justamente el que había llevado adelante un convenio con el laboratorio Garín de la provincia de Buenos Aires, el laboratorio que está hoy, es del grupo de Hugo Sigman, uno de los grupos más multimillonarios del país, ¿sí? Que justamente trabaja alrededor de farmacéuticas y laboratorios privados que realmente se han hecho millones en esta pandemia y que a su vez no cumplió con los contratos que había hecho Nación. O sea, Argentina pagó el 60% de las vacunas que encargó a través de ese laboratorio en una producción vinculada con México también, y lo que vino hacia aquí, hacia Argentina, las dosis que vinieron hacia aquí fueron solo el 16%, ¿no? Bueno, no cumplió con su contrato, pasaron meses sin llegar las dosis, y bueno, eso, las consecuencias la pagó el pueblo trabajador, ¿no? O la población, que bueno, que en ese momento también vimos como cada vez más la segunda ola golpeaba y había cada vez más fallecidos. Ese es uno de los convenios más importantes que tuvo la Argentina, y ese laboratorio simplemente dijo que no iba a participar y dejaba un escrito, es decir, esa es la respuesta que dio a la población argentina. Y como vos bien decías, también estuvo Pfizer, que realmente hubo un gran lobby, ¿no? Un lobby que es innegable, porque así como pasó lo mismo en Córdoba también, es una de las empresas norteamericanas que justamente cuenta con el apoyo explícito de Juntos por el Cambio en Argentina, y que directamente, bueno, escuchamos al diputado Negri, ¿no? Decir, exigiéndole al gobierno que por qué no se había invitado a redactar la ley directamente a Pfizer. O sea, es decir, un nivel de lobby tan explícito,
donde los distintos sectores de los partidos políticos se fueron ubicando de un lado del otro, y esto quiero ser clara, porque nosotros consideramos que es indispensable la inmunización de la población, no hay otra solución que la vacuna en este momento al coronavirus, ¿no? Pero como decimos nosotros, si se hubiera avanzado en declarar de utilidad pública estos laboratorios, hoy, con un laboratorio como el de Hugo Sigman, el de Garín, que a su vez no solo ya produjo más de 90 millones de principios activos, con un laboratorio como el de Richmond, que se abrió hace poco, que en base a vacuna se podría garantizar la inmunización de casi la totalidad de la población adulta de la Argentina, no se hizo eso, sino que se priorizaron los intereses, los negocios privados con los laboratorios. Entonces, lo que vimos el otro día, sí. Perdón. Noel, perdón. A ver, dejemos en claro esto, porque me parece que es muy importante lo que terminas de decir. Ustedes, a lo que es Garín, ya lo venían anunciando, y ustedes también, por medio de Nicolás del Caño, y me lo dijiste vos en un par de Zoom que hicimos hace unos días, que era posible envasar en Argentina y evitar enviar a México, porque terminaron en Estados Unidos, están en Albuquerque y nos están mandando en cuentagotas. Hasta ahí, perfecto. A ver, ustedes a esto lo adelantaron y dijeron que era posible, y todos, y me hago cargo, todos, pusimos en duda eso. Y dijimos, a ver, si se envió a México a envasar, quiere decir de que no había posibilidades en la Argentina. Entonces, volvemos a lo que decíamos el otro día. A ver, ustedes, la izquierda, es como que nadie les cree hasta que te chocas con la pared y decís, la pucha, tenían razón, porque resulta ser de que Richmond tiene la posibilidad de estar creando la Sputnik Vida ahora, y tiene la posibilidad de envasarlas en Argentina. Eso está clarito. Y por otro lado, yendo al diputado Mario Negri, un tipo que tiene muchísima experiencia, me llama la atención que le pida al gobierno que derogue una ley que es la que no le permite llegar a Pfizer a la Argentina, que votaron ellos. La votaron 40 radicales y 44 pro. ¿Te das cuenta? Entonces no se entiende. O bien creen de que la gente tiene la memoria floja, o no sé qué es lo que les pasa. Probablemente toda esta situación, todo lo que se vive, hace que vos no le prestes tanta atención a los programas que le prestabas atención antes, y mires más informativos aunque los veas en canales equivocados. Sí, es así, es así. Por lo primero que decías, que es muy importante, que es verdad que no se creía, que no había los recursos, o sea, hubo todo un intento de instalar la idea de que Argentina no tenía la capacidad de producir vacunas. Pero en realidad sí se destinaban recursos, incluso se ha hecho con el laboratorio Richmond, por ejemplo, el Estado invirtió más de 30 millones de pesos, por ejemplo, y para no ir más lejos, por ejemplo, el propio Córdoba, el laboratorio de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba tiene la capacidad, si se inyectan los recursos y se reconvierten parte de la tecnología, para, por ejemplo, envasar millones de vacunas al mes. O sea, no es que no hay recursos, hay un problema de a qué intereses se pone por delante. O la salud de la población y se reconvierte lo que haga falta, inyectando recursos para garantizar la inmunización de la población, que se podría haber hecho, insisto, si se hubiera escuchado al Frente de Izquierda, y se puede seguir haciendo, digamos, seguimos insistiendo que se trate nuestro proyecto en el Congreso para declarar de utilidad pública los laboratorios. O se ponen por delante los intereses de los grandes laboratorios. Y en esto hay como distintos sectores y distintos laboratorios donde los partidos se dividen en defender, ¿no? Porque eso yo lo quiero plantear. El laboratorio de Hugo Sigman, y Hugo Sigman es amigo del gobierno nacional, es públicamente conocido, no ha sido tocado justamente porque, bueno, es aliado del gobierno y del Frente de Todos. Y al mismo tiempo vimos por otro lado
cómo Juntos por el Cambio defendía el lobby de Pfizer de una manera abierta. Algunos detalles sobre el comportamiento de Pfizer, ¿no? Porque en muchos medios hegemónicos se intenta demostrar que Pfizer es el mejor laboratorio, la mejor vacuna, y que, bueno, y hemos escuchado dirigentes de la derecha hablar en muchísimas cosas. Pfizer, por ejemplo, hubo voluntarios argentinos que pusieron el cuerpo para la prueba, para pasar la prueba de fase 3, y por ley, esto no lo dice solamente la izquierda, sino lo dice el propio CELS, y también referentes de derechos humanos, por ley le obligaba, si hacías pruebas con voluntarios argentinos, a poner en función de la población el producto que vos estabas probando, ¿no? Eso está en la ley de Cava, en un decreto, se firmó, y bueno, no lo cumplió, no hay una dosis, o sea, los argentinos, los laboratorios piden muchísimas condiciones, y acá la ley de Córdoba, y me quiero referir a eso, la ley de Córdoba, de un día para el otro, acá hubo comisiones, yo escuché atentamente a los distintos bloques de Córdoba hablar, responderme mis preguntas sobre la capacidad de producción nacional, de por qué no se priorizaba eso, pero yo escuché atentamente, pero las comisiones, para debatir la ley de la provincia, no hubo una sola respuesta hasta el final, de por qué estábamos tratando un proyecto de ley que estaba lleno de secretismo para la población. O sea, cláusulas confidenciales, cláusulas secretas, incluso los precontratos por esta ley van a ser secretos. Es decir, que el gobierno provincial puede hacer lo que quiere con un convenio, con un laboratorio, y nosotros no vamos a poder ni siquiera opinar, saber, conocer, y tiene consecuencias, porque como te digo, llegó a tal punto el lobby de los laboratorios sobre los proyectos de ley de las provincias, que acá directamente de la noche a la mañana apareció sin la palabra negligencia, que es lo que pedía Pfizer, que no esté en las cláusulas de indemnidad patrimonial la palabra negligencia, es decir, que no se pueda reclamar en caso de negligencia, que puede ser, por ejemplo, que Pfizer te traiga una caja de vacunas todas rotas o vencidas, o que tengan una contraindicación y la población sufra daños de la salud por su... Bueno, no se puede reclamar, en esos casos no se va a poder reclamar. Es increíble, o sea, estamos llegando, por eso yo decía en los medios, cuando me preguntaban ayer, no estamos votando una ley para comprar vacunas en general, estamos votando la ley Pfizer, estamos votando la ley que quieren los laboratorios privados, y lamentablemente, así como vimos que distintos laboratorios han incumplido sus contratos, tampoco está garantizado que aquí de un día para el otro van a llegar vacunas, primero porque las negociaciones están todas verdes, el gobierno no es que está ya con un contrato en mano y va a garantizar vacunas de la semana, no, al mismo tiempo los laboratorios incumplen con sus contratos, pasan por encima de las leyes, y como decía, no se puede darle un cheque en blanco a este gobierno, que nos trajo a esta situación de crisis, colapso sanitario, para que haga lo que quieran los laboratorios privados con la salud de la población. Entonces, esa fue la posición un poco del Frente de Izquierda. Noel, a ver, sacame un par de dudas. ¿Córdoba estaría interesada en Pfizer? Y claro. por lo menos el proyecto de ley así lo expresa. Bueno, ¿no? segundo. Porque, como te digo, sin debatirlo en comisión, sí. ¿Cuánto sería lo que tienen pensado gastar? Porque a pesar de las cláusulas de secretismo, como decís vos, tiene que haber un monto ya previsto por la provincia de cuánto va a ser el gasto, porque a ese gasto lo vamos a pagar allá, lejos, con otro gobierno, ojalá, pero vamos a tener que tener muchísimo cuidado porque el endeudamiento puede ser fatal, y ya vimos que esta gente no se manejó bien con la pandemia, está más que claro y demostrado. Entonces es como dicen ustedes, de repente, si vos le extendés un cheque en blanco, y probablemente nos terminemos fundiendo. Es así, no hay un presupuesto, porque justamente lo que se intenta hacer con este proyecto de ley es habilitar también el endeudamiento para la provincia sin que pase por la legislatura luego la votación de presupuestos. Eso es un problema también, por supuesto, porque como vos decías, es una provincia que tiene esa costumbre de endeudarse, ¿no? El Poder Ejecutivo se endeuda en dólares, y después las consecuencias las paga nuestro jubilado, las paga el pueblo trabajador cordobés, ya lo hemos visto después cómo
ajustan para después pagar esas deudas. Pero el proyecto de ley justamente lo que permite es, porque en realidad es legal comprar vacunas, el gobierno no necesita el aval de la legislatura para ir a comprar vacunas al exterior, lo que necesita es el aval para poder gestionar recursos para la compra de vacunas sin tener en última instancia que pasar por los presupuestos por el Parlamento. Entonces, eso es lo que se estaba votando y está muy bien la pregunta porque sí, no se sabe, como decía, como no hay acá no hay un contrato claro, no hay un acuerdo ni un preacuerdo con ningún laboratorio, no hay garantías de nuevas vacunas en lo inmediato a través de este proyecto. Este proyecto es una ley forma, todas las provincias han votado leyes parecidas que en última instancia lo que hacen es ceder las imposiciones a laboratorios privados y permitir a los ejecutivos que cuando ellos quieran, puedan, compran vacunas en las condiciones que los laboratorios imponen, endeudándose y manejando los recursos en función de sus criterios, que ya hemos visto que no es el de priorizar la salud de la población, ni mucho menos, ¿no? Ese es un poco el contenido. Noel, bueno, hoy código rojo. Hoy código rojo con lo que eso significa. Nosotros hablamos con una representante de UTS, dice de que el riesgo de llevar oxígeno para que se maneje con algún familiar, porque ahora estaba escuchando de que te van a llamar cada 4 horas. A ver, el COE no cumplió con su función de contestarle a la gente porque estaba caído, porque nadie contestaba, o porque cuando vos le decías los síntomas que tenía, te decían automáticamente de que, bueno, no era COVID. ¿Vos creés que se pueda cumplir esto y hasta dónde? Porque este código rojo lo único que nos hace entender es que realmente la provincia está detonada y que estamos saturados en lo que tiene que ver con todo el sistema de salud. Es terrible. O sea, el decreto que permite el código rojo, en última instancia, en primer lugar, es una reafirmación de que estamos en una situación de super colapso, ¿no? Porque el gobierno, el otro día fue invitado a una de las comisiones de salud, la secretaria del ministerio, y yo le pregunté varias veces porque hubo muchísima confusión y ocultamiento de información. La capacidad de las camas UTI, que dice el gobierno hoy están a más del 84%, en realidad son ocupadas por pacientes COVID, pero no cuentan los pacientes no COVID, entonces no hay, hace semanas que hay colapso y ellos no lo dicen abiertamente. El código rojo es ya directamente una afirmación de que la situación estamos en colapso total, pero no le quieren decir de esa manera, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Necesitan desocupar más rápido las camas para pacientes que están en la situación cada vez más grave, porque lamentablemente estamos en esta situación, ¿no? Donde los médicos ya tienen que empezar a elegir a quién atender en que no, es una cosa desesperante, y lo que se hace es tratar de, digamos, de volver al hogar con un protocolo, con no me sale la palabra con un módulo, bueno, se garantiza oxígeno, atención telefónica, medicamentos, etcétera, para llevarlo a la casa, pero es brutal porque estamos hablando de que hay varios problemas, no solamente que las promesas de las camas UTI que tanto iban a permitir, digamos, que no llegaran al colapso, no sucedieron hasta el final, sino que no hay quien las atienda tampoco. Yo no sé quiénes van a ser los médicos que van a poder garantizar, por ejemplo, el cumplimiento de ese código rojo también, que es lo que denuncian muchos médicos de, ya no damos más en las guardias, no damos más en las camas intensivas, no damos más, ¿cómo vamos a hacer para a su vez también ir a atender la casa? O sea, es una situación que reafirma una política desastrosa del manejo de la pandemia del gobierno de Córdoba, y una cosa indignante que vi ayer, no sé si la viste vos allá, en Brickman están, pero acá en Córdoba están llenando de afiches diciendo que vos te vas a contagiar si no
el virus se mueve con vos, quédate en casa, una cosa así, realmente es indignante, porque quiere responsabilizar al individuo, digamos, del contagio y de la circulación del virus, cuando ellos tuvieron una política aperturista para garantizarle las ganancias a los empresarios a costa de toda la salud de la población. Ahora tuvieron que hacer un giro, cuando ya hay colapso y fallecen en los pasillos los pacientes, aplican un código rojo y a su vez hacen una campaña para echarle la culpa a la población. O sea, es una cosa, es desastrosa realmente. Noel, ¿ustedes van a pedir informe? La cantidad de muertos es impresionante en los últimos días. Estamos superando los 50, 40, cuando antes teníamos 7, 10, 15, una locura, pero hace varios días que venimos superando los 30 fallecidos en Córdoba por día, cada 24 horas. Pero no solamente eso. ¿Cuánto más va a soportar el sistema sanitario cordobés? 5.000, 4.900. Hace tranquilamente 10 días que no bajamos los 3.000. Alguien va a tener que dar una solución a esto. Bueno, Graovac ya salió y dijo de que probablemente después del 18 siga la virtualidad. Bueno, hay muchísimas dudas, pero también hay muchísimas dudas porque el gobierno de Córdoba no quería que salga la ley o el proyecto COVID en el Congreso porque no sé cuál es el motivo del miedo, aunque, bueno, para esta tarde tendríamos el nuevo decreto. ¿Ustedes están armando algo como para ver qué es lo que se viene y qué nos espera? Porque, bueno, ya salió Barbas, que fue la cara visible, me parece que es una médica muy conocida, reconocida, que con esta gestión quedó muy mal parada y todavía la siguen haciendo salir a ella a explicar de que la vamos a pasar peor. El mismo Cardoso lo dijo. Si se están haciendo cargo ellos, entonces estamos jodidos realmente. Sí, yo creo que estamos, sí. Es una situación terrible porque además hay epidemiólogos que ya salieron a decir, junto con personal sanitario, de que siguiendo los cálculos de la evolución de los contagios, que además, como muchos están diciendo, uno tiene que multiplicar por 3 o por 4, o sea, si se anuncian, si se detectan 5.000 casos diarios, en realidad hay que multiplicarlo por 3 o por 4, por los casos, porque muchos son en familias, muchos son en los hogares, porque no se testea a cada uno de los que está alrededor del positivo, digamos. Entonces es una situación de que tenemos más de 1 millón de personas en la provincia que están contagiados o que han tenido COVID. Entonces, la situación es muy grave, y los epidemiólogos dicen que incluso podemos llegar a 7.000, 8.000 casos en unos días. O sea, es una situación que no tiene parangón para mí, ¿no? No tiene comparación, es la capital del COVID, muchos han dicho Córdoba, es una situación terrible. Como respuesta, nosotros hemos presentado varios proyectos, pero hay que ir actualizándolos en función de la realidad, ¿no? O sea, nosotros lo que más denunciamos de manera inmediata es que no se reforzó el sistema sanitario. Por más código rojo que vos quieras hacer, si vos no ponés insumos en los hospitales, por ejemplo, ahora estamos armando una iniciativa para crear mayor cantidad de hospitales modulares para garantizar también la atención, pero si vos eso tenés que poder garantizar insumos como no solamente camas, sino ampliar el personal sanitario y capacitar nuevo para que haya más intensivistas, tenés que mejorar sus condiciones laborales, tenés que garantizar que estén en planta permanente, garantizar un salario digno, al mismo tiempo necesitas insumos básicos como material de protección, hay médicos que están atendiendo en guardias con bolsas de consorcio, es una situación gravísima la que estamos viviendo, y eso se puede hacer, como siempre decimos, porque recursos hay. Si vos creás un fondo de emergencia, como venimos planteando nosotros, quitándole privilegios a quienes más tienen, por ejemplo, derogando las exenciones impositivas a los inmuebles rurales, a las empresas multinacionales, a sectores que, bueno, vos de ahí rápidamente tenés recursos para inyectar el sistema sanitario y mejorar las condiciones del personal sanitario también.
Y al mismo tiempo, ¿por qué el gobierno está tan preocupado por las distintas medidas de restricciones? Porque tiene un vínculo tan estrecho con los sectores concentrados de la economía que le responde a esos sectores. Por eso estuvieron con una línea aperturista total hasta el día de hoy, que implicó las consecuencias que vemos. Entonces, por eso, permanentemente, ahora, no se trata solo de virtualidad, como decía, no es virtualidad, las clases o presencialidad, o cerramos o abrimos, y que todo el mundo, porque todo tiene consecuencias, también cerrar implica desocupación, comerciantes en la calle, un montón de situaciones de hambre. Ayer me junté con mujeres, por ejemplo, que plantean que no tienen acceso a la tarjeta alimentar, son todas trabajadoras en blanco, monotributistas, y no acceden a ese derecho, y todas están sometidas a si hay apertura o no para poder darle de comer a sus hijos, y eso también hay que atenderlo. Entonces, un plan de medidas económicas para contener, no puede haber un chico con hambre, hay que multiplicar las viandas calientes en las escuelas, y que no la merienda que dio el gobierno, que es una caja de leche con un alfajor todos los días, una vergüenza, sino viandas calientes y nutritivas para todos los chicos. Bueno, el IFE provincial, ya lo dijimos 20 veces, es la única forma para quienes no tienen ingresos. Bueno, ese es el plan que vamos a seguir insistiendo. Lo último que te digo, porque vos me preguntabas si hemos hecho pedido de informe. Hemos hecho pedido de informe, hemos citado al ministro, y en la última sesión, en la sesión anterior, directamente el oficialismo nos respondió que somos unos irresponsables por hacer preguntas generales en nuestros pedidos de informe, cuando hablábamos de despido y situaciones de las condiciones de trabajo del personal de salud, y que el ministro de Cardoso estaba muy ocupado para venir a dar explicaciones a la legislatura en el marco de esta crisis. Realmente una confirmación de la política del gobierno, ¿no? Pero El doctor González está a cargo de todo, ¿no? Que es doctor también, para con. Él es, no, el que está, González es presidente provisorio, Sí, pero no, claro, el presidente de la mayoría es el doctor Fortuna, también médico, ex ministro claro, de Salud. también, Sí, que fue ministro de Salud. sí. Escucha, Noel, en respuesta al reiterado reclamo por la falta de camilleros y choferes en la mayoría de los hospitales provinciales, el gobierno de la provincia le comunicó al CEP, que es de ellos, el secretario general es Pepe Pien, que ya sabemos quién es, que ha dispuesto la contratación de 25 agentes entre camilleros, choferes y choferes para paliar la crítica situación denunciada. Nosotros hablábamos con Estela Jiménez, que es de UTS, y nos decía que solamente en el hospital de niños, estaban faltando 130. La provincia ha dispuesto la contratación de 25 agentes entre camilleros y choferes. O sea, no cubrís ni siquiera un hospital con esto, y estamos hablando de camilleros y choferes. O sea, estamos todos locos. O sea, el costo político que va a pagar este tipo no tiene nombre. A lo mejor me equivoco, porque vos viste que Córdoba es una caja de Pandora. Abrís y son sorpresas. Pero, bueno, ayer escuchábamos el único diputado, o uno de los pocos diputados conocidos, que votó en contra de la ley de la zona fría, fue Luis Juez. Que eso beneficia a la gente que menos tiene. Pero bueno, esa es la situación. Por eso te digo, 25 agentes. Es como que me río en la cara de los sanitaristas y de los médicos y de la gente que está laburando en el día a día. Ojalá la gente se acuerde de esto. Ojalá. Porque después los vendehumo son la izquierda, son los partidos independientes. No. Me parece que hay que empezar a ver por otro lado la cosa hoy. Te agrego una cosa, Marcelo, por lo que decís, muy importante. En primer lugar, porque se ha hecho, o sea, la gente, vos decís, se olvida. Yo creo que la gente está en este momento, obviamente, sufriendo
con incertidumbre, viendo si tenés un familiar enfermo, dónde lo metés, qué va a pasar, desde ya. Pero también hay un problema, que es que los gobiernos intentan naturalizar que esto es una cosa de la pandemia, no es natural. Hay una pandemia, bueno, no se puede hacer otra cosa. Eso es mentira. Acá hay voluntad política, hay decisiones políticas que tomaron tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, que deciden a quién le dan las prioridades, a quienes siempre tienen, a quienes tienen a los ricos de siempre, o a la población. Y entonces eso es muy importante decirlo, para que la gente justamente tome conciencia de eso, porque no es natural que si vos tenés laboratorios que garantizarían la inmunidad de toda la población, no los declares de utilidad pública para garantizarlo. No es natural que la gente se tenga que morir de hambre, porque acá se sigue pagando la deuda externa, se sigue priorizando subsidios a grandes multinacionales, beneficios. No es natural que se recorte un IFE, que recorten a los jubilados. Entonces, por respeto al gobierno de Córdoba, aquí también hubo sectores que ahora se ubican de opositores que lo han fortalecido, y eso es importante decirlo, porque ahora, como yo te decía, lamentablemente se utiliza mucho la pandemia para esta carrera electoral que está comenzando, y es realmente inaceptable, porque quienes hoy se ubican como opositores y cuestionan Schiaretti, no solo han cogobernado y se han integrado al gobierno, sino que en su momento lo han llamado a votar y lo han fortalecido, como es el caso del kirchnerismo en la provincia, ¿no? Y eso es muy importante, porque si vos lo fortaleces, que no solamente lo llamaron a votar, sino que después no dijeron una palabra cuando recortaron a los jubilados, no hicieron una movilización de los sindicatos cuando fue un ajuste brutal a lo que se llama Costo Córdoba. Entonces, ojo con eso, porque quienes en las campañas electorales hablan y se ubican como opositores, después son quienes fortalecen a este régimen de poder, que realmente tiene las consecuencias que tiene, ¿no? Noel, la última. Estuvieron reunidos ayer con la mamá de Joaquín Paredes, víctima de gatillo fácil, una policía de la provincia a la que Unión por Córdoba primero, Hacemos por Córdoba segundo, no le pudo encontrar la vuelta. No le pudo encontrar la vuelta. Yo soy uno de los que siempre opiné que es por no tener jefes de policía de carrera, sino de que son políticos o muy cercanos a la política, por más de que ostenten la jerarquía de comisarios y comisarios generales. Lo vivimos con Paredes en su momento, lo vivimos con Suárez, lo vivimos con un montón de personajes que le hicieron mucho daño a una institución que siempre estuvo bien vista a nivel país. No solamente es la policía, no solamente es el hecho del gatillo fácil, porque siempre tenemos que separar lo bueno de lo malo. Y tenés muchísimos funcionarios policiales que son buenos. Tenés muchísimos funcionarios policiales que hacen su trabajo. Pero tenés estos personajes y tenemos una cúpula hoy, una plana mayor en la policía de la provincia, que estuvieron a cargo de la escuela de policía en estos últimos años. Quiere decir de que si no hicieron funcionar antes, muy probablemente con ellos a cargo ahora, menos ocurra. Pero lo más grave es qué es lo que pasa con la justicia provincial. Y eso es de lo que ustedes hablaron, porque resulta ser de que, no sé si queda todavía algún preso de los asesinos de Joaquín. Yo creo que ya les dieron la libertad a todos. Sí. Quedaba uno que le dieron la libertad ahora hace un par de semanas. Claro, el 4 de junio, lo que se dio es libertad por fianza al tercer policía que está implicado. Son 5 los policías implicados, este es el tercero que les ponen en libertad. Iván Luna, su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque increíblemente estamos hablando de un caso donde se comprobó, y los testigos lo han dicho, la policía ese día le disparó a un grupo de jóvenes más de 112 balas.
O sea, fue una balacera. Y en ese marco, donde hubo persecución incluso después a los chicos y todo, que ves donde cae muerto por la espalda Joaquín Paredes, producto de una de las balas de la policía de la provincia, es que hasta el día de hoy la Cámara del Crimen de Villa Dolores sigue, la carátula de la causa sigue teniendo, salvo uno, que es el que efectivamente disparó Joaquín, el resto tienen la carátula de causa por abuso de autoridad simplemente y incumplimiento del deber de funcionario público. Es decir, fue un caso de abuso, digamos, 112 balas que dispararon 5 o 6 agentes, y se trata de simplemente abuso de autoridad. Yo realmente es inexplicable. La única explicación que tiene Marcelo es que estamos hablando de un joven humilde, de un pueblo muy, muy alejado, que es Paso Viejo, de una implicación directa entre el poder judicial, político y policial. Eso lo vemos todo el tiempo, ¿no? Una justicia que encubre y da un manto de impunidad a las fuerzas represivas, unas fuerzas represivas directamente implicadas al poder político turno. De hecho, la mamá de Soledad ayer en la audiencia justamente exigió la presencia del legislador de su localidad, que no participó. Participaron otros legisladores de otros bloques, pero él no participó, justamente porque tanto él como el intendente jamás hablaron ni siquiera de homicidio, es decir, están negando el caso de Gatillo Fácil, que fue aberrante realmente. Joaquín tenía 15 años y trabajaba de recolector de papas de las parcelas, y iba a la escuela como todos los pibes de Paso Viejo, y esa situación, por eso ayer hubo un debate entre líneas, ¿no? En la audiencia, que salió muy bien, fueron además otros familiares de casos de Gatillo Fácil, Viviana Alegre estuvo presente, distintos legisladores, organismos de derechos humanos, y en esa audiencia hubo un debate entre líneas también, ¿no? Porque todos los casos van demostrando lo mismo, ¿no? No eran casos aislados, todos demuestran lo mismo, la implicancia entre los distintos la vinculación entre el poder político, judicial y represivo. Y eso, que realmente es un debate, ¿no? Nosotros, desde nuestro punto de vista, incluso la legislatura han llegado leyes para modificar, por ejemplo, el Tribunal de Conducta Policial. Se busca, muchas veces se habla de reformar a las fuerzas policiales. El problema es que, por más de que vos pongas un montón de control civil sobre esa fuerza, lo que se demuestra una y otra vez es para qué rol social juega esa fuerza, ¿no? Un rol social donde vos ves que la mayoría de los muertos por Gatillo Fácil los ponen los pibes de los barrios populares, que justamente juegan esa vinculación con la justicia es porque hay una complicidad mutua. Si la policía actúa como auxiliar de la justicia, después la justicia los cubre. Si en ese pueblo hay implicancias con el poder político, es justamente porque necesita el poder político de esa fuerza represiva para garantizar ese orden social. Entonces, yo creo que es una vinculación que es claramente de clase, que es claramente social, y que es muy difícil de reformar o mejorar, ¿no? Ese es nuestro punto de vista, y que la pelea por justicia, por Joaquín, por Blas, por todos los chicos, por Yamil, por Facundo Rivera, que todavía no aparece, o sea, es una cosa, 9 años, no aparece el cuerpo de Facundo. Bueno, sí, la pelea por justicia es clave organizarla e investigarla de manera independiente de todos esos poderes políticos y en la calle, porque es donde se ha garantizado. Si bien hemos tomado resoluciones el día de ayer, que estuvo bueno, porque se van a llevar adelante distintas medidas legislativas para apoyar a las familias, y eso es un compromiso de los bloques que por lo menos participaron, la clave está en la calle. Noel, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, te ganaste la simpatía de un montón de gente cuando comentaste que, bueno, cuando terminaras tu gestión, todavía tenías que ver a dónde ibas a ir a trabajar, ¿no? Hubo algunos otros que dudaban y decían, bueno, si cobras lo que cobra un maestro, mostrá el recibo de sueldo. Pero bueno, viste que siempre tenés a la gente que, bueno, no está convencida o son de los partidos mayoritarios y de repente no le hacen tanto caso a la izquierda como habría que hacerle. Vos sabés que escuchamos una nota de Piña,
de Felipe Piña, con el Negro Dolina. Y el Negro Dolina decía que, le preguntaba a Piña por qué se hizo peronista Dolina, y dice que Dolina cuando empezó en la facultad, se fue a la izquierda. Dice, estaba con el Partido Comunista o el Partido Socialista, viste cómo habla el negro, y dice, bueno, y después me fui al peronismo porque tenía más movimiento, había más lío, qué sé yo, y uno cuando es pibe, Dolina viene de una familia radical, y bueno, y después decía, ¿sabés cuál es el único problema que tiene la izquierda y por qué la izquierda no puede explotar en votos? Porque no tiene el movimiento obrero. A pesar de que son los únicos que los acompañan en las marchas, la gran mayoría de las veces. Y para mí, si lo dice Dolina, es palabra santa. Le respondo primero a las dudas de los oyentes sobre la cuestión del recibo de sueldo. Yo le podría mostrar un recibo de sueldo si se hubiera votado tanto en el Congreso como en la legislatura que se recorten las dietas, o sea, es nuestra propuesta. Lamentablemente nunca jamás ningún gobierno de turno quiso tratar un proyecto así porque no quieren dejar sus privilegios, entonces no le puedo mostrar un recibo oficial, pero sí le puedo decir y garantizar que muchos trabajadores y mujeres son testigos de que la banca ha puesto dinero para justamente fondos de lucha, aportar a las campañas y las luchas, que para eso estamos, digamos, y cualquier cosa que me escriba y hablamos. Pero después, con respecto a lo que decís, que es muy interesante, que la izquierda no llega al movimiento obrero, hay un debate permanente sobre ese punto, porque la izquierda no es cualquier izquierda, ¿no? O sea, nosotros somos trotskistas, una tradición enorme, que justamente se ha mantenido independiente, a diferencia de otras izquierdas, llamadas populares, llamadas de otro tipo, que muchas veces han terminado subordinadas a los gobiernos de turno, sino que además, con respecto al movimiento obrero, hay un debate con respecto a los sindicatos, ¿no? Argentina tiene una tradición enorme en los sindicatos, y justamente hoy la CGT y las cúpulas sindicales son peronistas. Vos la ves, Córdoba, por ejemplo, hace poco salió una nota, todos los sindicatos o llaman a votar Schiaretti, o hay algunos que ahora están haciendo la campaña para Caserio, pero es brutal. O sea, todos los sindicatos, las cúpulas por lo menos, están implicadas con uno u otro partido del régimen, ¿no? Entonces, no es una cuestión de ideología política, porque las burocracias después actúan, atacan a quienes se organizan por fuera de esas burocracias, cuando hay autoconvocados traicionan las luchas, es decir, es una pelea, un desafío muy grande que tiene el movimiento obrero, organizarse de manera independiente, y tratar de justamente desembarazarse de esa burocracia sindical, muchas veces peronista, que intenta subordinar sus intereses a lo de los gobiernos, y esa pelea permanente que hay con la izquierda para ganar esa influencia en los sindicatos. ¡Ay, una niña! ¡Hola! Para ganar esa influencia en los sindicatos, y que justamente, más que todo, la clase obrera tiene que creer en sus propias fuerzas, no solamente en la cuestión de quién vota, sino que tiene que creer en sus propias fuerzas. Y ahí para mí eso va a hacer girar izquierda el conjunto del escenario político nacional y provincial, ¿no? Bueno, te esperamos de visita cuando esto mejore. Tenemos prometidas tantas visitas, de verdad, y bueno, no nos deja demasiado movimiento todo esto de la pandemia. Tenemos la primera dosis hace ya casi 21 días, esperamos la segunda de Sputnik, así que, bueno, esperemos que podamos estar nosotros en Córdoba o que vos puedas venir a visitarnos con Laura, como para que los conozcan, y si tenemos que hacer un programa a la mañana con Miriam, los cuatro, estaría espectacular. Así que un abrazo grande y gracias por la atención como siempre. Lo único que me gustaría, si me podés pasar alguna copia de lo que se habló ayer con la presencia de la mamá de Joaquín, y
Ya nosotros tuvimos posibilidad de subir lo que vos opinaste sobre el tema de las vacunas, pero si tenés algo más, así lo agregamos y la gente puede ver cómo trabajan, porque la gente tiene que entender que la oposición trabaja, y nosotros acá en el interior, y digo nosotros porque me hago cargo también, pensamos de que el tema era ir a sentarse y levantar la mano. En algunos casos es así, pero en otros se trabaja por más de que sea como remar en un océano de dulce de leche, porque sabés que a veces ni siquiera llegan al recinto los proyectos. Gracias, Marcelo. Sí, sí, te paso toda la información que tengamos. Te voy a mandar también, si querés, el resumen de la audiencia de mañana, que está en video y todo. Y como siempre, te agradezco muchísimo el espacio. Un saludo a todos allá y cuando podamos, viajamos y nos encontramos. Dale, Gracias a dale, dale, todos. muchísimas gracias. Bueno, así entonces pasaba María Noel Argañarás. Bueno, quedó claro, ¿no? Quedó clarito, no hay demasiado para agregar.